Hola, sean todos bienvenidos a nuestra clase. Espero estén excelentes, espero estén aprovechando el tiempo de la mejor manera. Según la planificación, nos corresponde hoy nuestra clase. Espero hayan podido tomarse el tiempo de revisar las evaluaciones y aunque se extendió el plazo, bueno, pueden ir haciendo sus evaluaciones. Y para optimizar el internet, vamos a desactivar la cámara. Hoy nos corresponde hablar un poco y compartir acerca de la evaluación financiera. Muchos, digamos, entre líneas generales o haciendo un paseo por estos puntos, paseándonos por estos puntos, la evaluación financiera podríamos decir que es la fase crítica en el diseño y análisis de proyectos de inversión o también la revisión actual del estado actual de una empresa, el diagnóstico, que determina si una idea de negocio es viable, rentable y segura desde el punto de vista del dinero. Son elementos que tenemos que tomar en cuenta. A diferencia de la evaluación social y económica que mide el impacto en la comunidad, la evaluación financiera se enfoca estrictamente en los ingresos, costos y retornos de los inversionistas. Esta evaluación financiera podríamos decir que la debemos estructurar em, o se estructura y tiene unos componentes clave. Por ejemplo, el primero sería objetivos de la evaluación financiera. El análisis financiero busca responder tres preguntas fundamentales antes de arriesgar el capital. La primera pregunta, ¿es rentable? ¿El proyecto generará más dinero de lo que cuesta ponerlo en marcha? La segunda pregunta, ¿es seguro? ¿Cuál es el nivel de riesgo y qué tan sensible es el proyecto a cambios en el mercado? Inflación, caída de ventas. Y la tercera pregunta, ¿hay liquidez? ¿El proyecto tendrá el efectivo necesario para operar día a día sin caer en bancarrota? Estas tres preguntas fundamentales nos las debemos responder y analizar antes de poner en marcha un proyecto, antes de arriesgar dinero e invertir capital. Otro componente es el componente básico del análisis, es decir, para evaluar financieramente un proyecto, primero se debe proyectar los estados financieros, en los estados financieros los tres pilares de esta información, de la información para el proyecto. Estos tres pilares son los flujos de caja. Este es el componente más importante. No se evalúa con base a utilidades contables, sino con el dinero real, el efectivo, el flujo de caja que entra y sale, el cual existe en dos tipos, que son los principales. El flujo de caja libre o del proyecto, que mide la rentabilidad del negocio por sí mismo y asume que todo el dinero es propio, es decir, que el inversionista no tiene deuda. Y el flujo de caja del inversionista que incorpora el financiamiento externo a través de préstamos y el pago de intereses y este mide la rentabilidad real de quien pone el capital. Otro componente es la inversión inicial, incluyendo todo lo que se necesita comprar antes de que el negocio empiece a operar, como los activos tangibles, terrenos, maquinarias, edificios, los activos intangibles, patentes, software, gastos de constitución, licencias y el capital de trabajo, que es el dinero necesario para operar los primeros meses, compra de materia prima, pago de salarios, antes de recibir los primeros ingresos. Otro componente son los costos e ingresos proyectados. Se estima en un horizonte de tiempo determinado, usualmente entre 2 y 3 años. Esto incluye costos fijos, costos variables, gastos administrativos, gastos de venta e impuestos. Otro elemento, o el tercer elemento que tenemos que tomar en cuenta, son los indicadores financieros de decisión, es decir, criterios de evaluación. Estas son herramientas matemáticas que dictan si el proyecto se aprueba o se rechaza. Los cuatro más utilizados son el valor actual neto o valor presente. Trae al presente, al día de hoy, todos los flujos de dinero futuros del proyecto.
restando la inversión inicial. Utiliza una tasa de descuento que representa el costo de oportunidad del dinero. Tenemos la tasa interna de retorno, perdón. Es la tasa de rendimiento anual que genera el proyecto por sí mismo. Matemáticamente, es la tasa de descuento que hace que el valor actual neto sea exactamente igual a cero. ¿Qué criterio se toma? Se compara con la tasa mínima aceptable de rendimiento o el costo del capital, y si la tasa interna de retorno es mayor a la tasa mínima aceptable de rendimiento, el proyecto es financieramente atractivo. Tenemos también el periodo de recuperación de la inversión. Este determina el tiempo exacto en años o meses que tardará dicho proyecto en devolver el capital invertido original. Existe el payback simple y el payback descontado. Este último toma en cuenta la pérdida del valor del dinero en el tiempo. También la relación costo-beneficio. Este es el cociente entre los ingresos traídos a valor presente y los costos traídos a valor presente. Si B entre C es mayor a 1, los beneficios superan los costos y el proyecto es viable. Como cuarto elemento, hay que tomar en cuenta el costo de capital, la tasa de descuento. Diríamos que un error común es evaluar un proyecto usando una tasa de interés cualquiera. La tasa de descuento debe reflejar el riesgo del negocio y se calcula principalmente a través de dos métodos: costo promedio ponderado de capital, que se usa cuando el proyecto se financia una parte con deuda bancaria y otra con capital propio. Promedia el costo de ambas fuentes según su peso. También tenemos el capital modelo. Es un método para calcular el rendimiento que el inversionista debe exigirle a sus fondos propios en base al riesgo de mercado, utilizando el factor beta. Otro elemento es el análisis de riesgo e incertidumbre. Como todos sabemos, el futuro no es predecible, por lo que una evaluación financiera seria nunca se queda con un solo escenario. Se aplican las siguientes técnicas. Tenemos análisis de sensibilidad. Este consiste en variar una sola variable clave. Por ejemplo, ¿qué pasa con el valor actual neto si las ventas caen en un 10% o si el costo de la materia prima sube en un 15%? Tenemos análisis de escenarios, que se construyen tres maquetas lógicas. Una, el escenario optimista, donde todo sale mejor de lo esperado; el escenario base, lo más probable; y el escenario pesimista, donde hay crisis, bajas ventas y altos costos. La simulación de Monte Carlo, que es el uso de un software para simular miles de escenarios posibles, combinando de manera aleatoria variables de riesgo, entregando una probabilidad estadística de éxito o fracaso. Hay un flujo. Para resumir el proceso de evaluación financiera, se debe ejecutar un análisis de manera ordenada y se sigue un flujo de trabajo en donde usted hace el estudio de mercado y técnico, luego define la inversión y los costos, construye el flujo de caja proyectado, calcula los indicadores como la tasa interna de retorno y el valor actual neto, hace un análisis de sensibilidad y riesgo y luego toma la decisión de aprobar, rechazar o modificar ese proyecto. Una excelente evaluación financiera no garantiza el éxito del negocio, pero reduce drásticamente las probabilidades del fracaso, que permite a los directivos e inversionistas tomar decisiones fundamentadas en datos numéricos. Es por eso que es importante tener en cuenta todos y cada uno de los elementos que mencionamos anteriormente a la hora de que usted quiera desarrollar un proyecto de inversión. El valor de oportunidad es el costo de la alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una determinada decisión. Esto incluye los beneficios que se pueden haber obtenido de haber escogido la opción alternativa. Por otra parte, el valor de oportunidad son aquellos recursos que dejamos de percibir o que representan un costo
por el hecho de no haber elegido la mejor alternativa posible. Cuando se tienen unos recursos limitados, generalmente dinero y tiempo, el término costo de oportunidad también es denominado como el valor de la mejor opción no seleccionada. La teoría sobre el costo de oportunidad nos dice que si hemos elegido ir a ver una película, siguiendo con el ejemplo anterior, y mientras la estamos viendo no nos gusta, pensando económicamente es mejor irse del cine y aprovechar el tiempo disfrutando otras alternativas, ya que el dinero gastado en el cine no lo vamos a recuperar. Es dinero que ya está gastado. Pero si nos vamos, al menos podremos aprovechar el tiempo en hacer otra cosa, como dar un paseo por el parque. Esto sería así como un ejemplo muy hipotético. El costo de oportunidad se utiliza en el ámbito financiero y económico como una forma de evaluar y cuantificar inversiones cuando tenemos varias alternativas posibles y unos recursos limitados. En el campo empresarial, el costo de oportunidad supone un elemento importante objeto de estudio, ya que se supone, ya que supone una de las mejores formas de seleccionar inversiones no por la rentabilidad a corto y mediano plazo, sino sobre todo porque el costo de oportunidad se basa en la rentabilidad futura, es decir, los beneficios aportados, que podrá reportar cada inversión. En las finanzas empresariales, el llamado costo de oportunidad de la estructura económica y financiera hace referencia a los recursos que podríamos ganar si pusiésemos a trabajar todo nuestro dinero. Por ejemplo, el dinero que tengamos en el banco en una cuenta sin remuneración, podríamos tenerlo en un depósito del 3% y este 3% sobre el total de nuestro dinero sería el costo de oportunidad. También puede aplicarse a la utilización de los recursos propios del pasivo de una empresa, ya que si en lugar de utilizar estos recursos de patrimonio neto, utilizáramos deuda, el apalancamiento financiero resultante del uso de la deuda podría ser que, sin utilizar nuestros recursos, obtuviéramos el mismo beneficio. Eh, En esta parte de la elaboración financiera se toma en cuenta el método de rendimiento medio sobre la inversión media. ¿Y esto qué será? ¿A qué se refiere? Bueno, la tasa promedio de rentabilidad o tasa de rendimiento contable consiste en tomar como referencia las utilidades generadas por un proyecto a fin de confrontarlas con la inversión inicial. El valor de rescate es lo que se espera obtener de la venta de los activos objetos del proyecto. Tendríamos como una fórmula de cálculo de este método que se obtiene utilidades netas anuales entre inversión total menos valor de rescate. El valor de rescate no es más que lo que se espera obtener de la venta de dichos activos, por ejemplo, objeto del proyecto. El denominador de la razón se determinará también sumando a la inversión inicial el valor de rescate o desecho y dividiendo esta suma entre dos. Si no hubiese valor de rescate o desecho, basta con dividir la inversión inicial entre dos. Un ejemplo, vamos a decir, mm, en cuanto se está evaluando un proyecto de inversión en activo fijo depreciable, se espera que tenga un costo de 2.000 millones de dólares y genere utilidades netas anuales promedio de 400.000 dólares. La tasa de rendimiento contable de dicho proyecto calculada sobre la inversión promedio sería del 20%. Entonces, eso sería como un ejemplo para que ustedes puedan ver esa inversión. En cuanto al periodo de recuperación de la inversión, que siempre nos estamos preguntando acerca de eso, el periodo de recuperación de la inversión es un indicador que mide en cuánto tiempo se recuperará el total de la inversión a valor presente. Puede revelarnos con precisión, años y meses y días, la fecha en la cual será cubierta la inversión inicial. Es uno de los métodos que en el corto plazo puede tener
favoritismo de algunas personas a la hora de evaluar sus proyectos de inversión. ¿Por qué? Por su facilidad de cálculo y aplicación. El periodo de recuperación de la inversión es considerado como un indicador que mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo, pues permite anticipar los eventos en el corto plazo. Fíjense que en este tema podemos incorporar también los indicadores o ratios de liquidez, ya que son muy importantes. El análisis económico y financiero de una empresa se suele llevar a cabo con la aplicación de una serie de ratios que son muy comunes. Estos ponen de manifiesto la idoneidad o no de la situación que se desprende de los estados contables de la entidad. Uno de estos indicadores es el ratio de la liquidez. En el devenir de un negocio, las empresas contraen deudas que en un mayor o menor periodo de tiempo tienen que devolver. Como es lógico, es fundamental, por tanto, que su nivel de solvencia sea adecuado y no solo ya para poder cumplir con las obligaciones contraídas, sino también para poder seguir recurriendo a la financiación ajena en el futuro. Uno de los indicadores que mide este dato, pero referido al corto plazo, es el ratio de la liquidez y lo podemos definir de la siguiente forma. El ratio de liquidez pone de manifiesto la capacidad de la empresa para hacer frente al pago de sus deudas que vencen a corto plazo. Y digamos, como lo que se pretende es analizar si la entidad tiene recursos disponibles en la medida suficiente para afrontar dichas obligaciones inmediatas, se hace poniendo en relación dos partidas del balance de la entidad. El activo corriente, que está formado por los bienes y derechos que son líquidos, dinero en caja o en banco, o se pueden hacer líquidos fácilmente, como las existencias, cantidades que deben los clientes u otros deudores a corto plazo, y el pasivo corriente, que está formado por todas las deudas que vencen a corto plazo, es decir, a un periodo inferior a un año. Tenemos también el indicador o ratio de endeudamiento. Este pone de manifiesto la proporción que existe entre la financiación ajena con la que cuenta la empresa y sus recursos propios, de forma que podríamos saber si el monto de las deudas de la entidad es el adecuado para la cuantía de los fondos propios que posee. Simplificando este aspecto, podría ser más o menos lo que se ve vamos a decir que un ejemplo, por ejemplo, se constituye una sociedad y los socios aportan 90.000 bolívares que tienen en el banco y van a comprar un vehículo que cuesta 80.000. Para no gastar todo el dinero en esa inversión, deciden pedir un préstamo al banco de 50.000 bolívares. ¿Ha sido esta una buena decisión? ¿O sería financieramente más beneficioso pedir un préstamo por más importe y no invertir tanto en recursos propios? O al contrario, ¿sería más adecuado pedir un préstamo más pequeño, aunque eso implique disminuir el dinero de la entidad? El ratio de endeudamiento es el que nos proporciona la respuesta a estas preguntas. ¿Cuál es la fórmula para calcular este ratio? Pasivo entre patrimonio neto. El resultado de esta fórmula expresa las cantidades en tanto por uno, si se prefiere un resultado expresado en tanto por ciento, que solo hay que multiplicarlo por 100. Ambos valores se obtienen del balance de situación del estado de situación financiera. El indicador de endeudamiento indica cuánto dinero, bolívares de financiación ajena tiene la empresa por cada bolívar de financiación propia. Es decir, señala el tanto por ciento o el tanto por uno
y se supone el importe total de las deudas de la empresa respecto a sus recursos propios. Este ratio permite saber la capacidad de endeudamiento que posee la empresa. Por ejemplo, un índice de endeudamiento de 0,55 indica que los recursos ajenos a la entidad suponen un 55% de los propios, o lo que es lo mismo que por cada 55 bolívares de financiación ajena a la empresa cuenta con 100 bolívares de financiación propia, y así sucesivamente. Tenemos también los indicadores de actividad. Las razones financieras de actividad permiten conocer en qué medida aprovecha una empresa sus recursos. Cuando un analista, por decirlo de alguna manera, quiere determinar qué también asigna sus recursos, una organización, compara estas razones con las estándares de la industria. Son también llamadas ratios de administración de activos, porque indican que también funciona una organización en relación con cómo administra sus activos a corto plazo y a largo plazo. Estos indicadores, conocidos además como índices de eficiencia, relacionan al balance general activos con el estado de resultados, ventas, es decir, muestran la capacidad de la empresa para emplear sus activos en la generación de ventas. De acuerdo con el autor Moyer, es posible lograr una mezcla apropiada de efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, plantas, bienes inmuebles y equipo. La estructura de activos de la empresa será más eficaz en la generación de ingresos. Las razones financieras de actividad o eficiencia, diríamos que miden la rapidez con la que diversas cuentas se convierten en ventas o efectivo, es decir, entradas o salidas. Según Gickman y Suter, los ratios de actividad le permiten responder al analista financiero, entre otras, las siguientes preguntas. ¿Cuál es la efectividad de la empresa para convertir sus deudas? ¿Cuánto le toma a la empresa pagar lo que debe? ¿Cuál es la capacidad de una organización para generar recursos a partir de sus activos? Los índices de actividad que se usan con mayor frecuencia en el análisis financiero, por mencionar algunos, es la rotación de inventario. Uno de ellos es la rotación de inventario. Este es un indicador de la actividad de inventario de empresa, es decir, indica cuántas veces las existencias totales se han renovado en un tiempo dado y se calcula. Rotación de inventario es igual al costo de venta entre el inventario. La rotación resultante tiene significado cuando se compara con la de otras empresas de la misma industria o con la misma rotación de inventarios. Muchos creen que mientras más alta sea la rotación del inventario de la empresa con mayor eficiencia, se administra su inventario. Esto es verdad, hasta cierto punto se podría decir. Una alta rotación de inventario puede significar problemas. Por ejemplo, una forma de aumentar la rotación de inventario es manteniéndolo a un nivel bajo. Sin embargo, estas estrategias pueden ocasionar una gran cantidad de faltantes en el inventario, lo que se traduce en pérdida de ventas por insuficiencia. Y eso, nosotros como profesionales de la contaduría pública y que estamos ejerciendo funciones en una organización, tenemos que tomarlo en cuenta. En cuanto al índice de apalancamiento, permítanme un momento. En cuanto al índice de apalancamiento, que también lo conocemos como apalancamiento financiero o ratios de endeudamiento,
Es una métrica clave en el análisis financiero que mide en qué medida una empresa financia sus operaciones y crecimiento utilizando el dinero prestado en lugar de sus propios fondos. Este término de apalancamiento, muchachos, viene de la física palanca. El uso de la deuda actúa como una fuerza que puede amplificar tanto las ganancias cuando el negocio va bien como las pérdidas cuando el negocio va mal. Existen varios tipos de índices de apalancamiento y los más utilizados son ratio de apalancamiento financiero, deuda a capital propio. Este mide la relación directa entre el dinero aportado por los acreedores y el aportado por los socios. ¿Cuál es la fórmula? Ratio deuda capital es igual a pasivo total entre patrimonio neto. Estas cifras las obtienen o las extraen del estado de situación financiera. Ratio de endeudamiento sobre activos. Mide qué porcentaje de los activos totales de la empresa han sido financiados con deuda. ¿Cuál es la fórmula? Ratio de endeudamiento es igual a pasivo total entre activo total. Tenemos también el multiplicador del capital. Mide el apalancamiento global comparando los activos totales con el patrimonio neto. Es un componente fundamental del conocido análisis Dupont. Multiplicador del capital es igual al activo total entre patrimonio neto. Fíjese que todos los que hemos mencionado, las cifras se extraen del estado de situación financiera. Tenemos también la cobertura de la deuda, apalancamiento de capacidad. No solo importa cuánto se debe, sino qué tan fácil es pagar los intereses de esa deuda. Para ello se utiliza el ratio de cobertura de intereses, el cual se aplica la fórmula cobertura de intereses es igual a utilidad operativa y gastos por interés. Ya aquí empieza a integrarse el estado de resultados. Tenemos también el grado de apalancamiento financiero. Es una métrica avanzada que mide el impacto porcentual que tiene un cambio en la utilidad operativa sobre la utilidad neta por acción. ¿Cuáles serían las ventajas y riesgos del apalancamiento? Estar apalancado no es inherentemente bueno ni malo. Es una estrategia de gestión de capital y eso lo tenemos que entender de esa forma. ¿Cuál sería el lado positivo? Maximiza la rentabilidad financiera, ya que permite a los accionistas controlar un negocio grande invirtiendo con poco dinero. Tenemos el escudo fiscal, que en la mayoría de las legislaciones los intereses de las deudas son deducibles del impuesto sobre la renta. Y el crecimiento acelerado, que permite aprovechar oportunidades de mercado de forma inmediata sin esperar a acumular ganancias retenidas. ¿Cuáles serían los riesgos? Vamos a decir que el lado negativo, riesgo de quiebra, que a diferencia de los dividendos de los socios, los intereses de los bancos son costos fijos obligatorios y si las ventas bajan, la deuda se mantiene igual. Menos flexibilidad. Bueno, altos índices de apalancamiento reducen la calificación crediticia de la empresa. Por lo tanto, tiene menor probabilidad de que le otorguen préstamo. Una pregunta que siempre nos hacemos. ¿Cuál es el nivel de apalancamiento ideal? No existe ningún número mágico. El índice óptimo depende estrictamente del sector económico. Por ejemplo, las empresas de servicios o tecnología suelen operar bajo apalancamiento porque sus ingresos pueden ser volátiles y no requieren grandes activos fijos. Las empresas industriales, constructoras o de servicios públicos suelen operar con altos índices de apalancamiento, digamos que el 70%, 80%, debido a que tienen ingresos más estables, contratos a largo plazo y requieren infraestructuras costosas que se pagan a lo largo de las décadas. Entonces, es importante que todos manejen esta información a la hora de desarrollar una evaluación financiera. Tomar en cuenta todos estos aspectos, todos estos fases, todos estos estudios, todos estos elementos, para así poder tomar las mejores decisiones
a la hora de sentarse a, no, digamos, en una mesa de trabajo, a plasmar una lluvia de ideas, un proyecto de inversión y tomar las mejores decisiones. Y bueno, en líneas generales, esto era lo que quería compartir con ustedes en esta clase. Desearle el mayor de los éxitos y estoy atenta a cualquier duda e inquietud que ustedes puedan tener. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.